Zulay, con la jefe Zulay y la jefe Ingrid y Susana, porque la jefe Gina y yo vamos a estar ausentes de esta reunión media hora, ¿sí? Que la Sí, señor. doctora Fanny nos solicitó ahora de manera urgente para una reunión de un programa que hay que presentar a COSALUD. Entonces, nos pidió que nos excusáramos con ustedes esta media horita, pero queda acá con las jefes Gina, bueno, la jefe Gina y yo somos los que vamos a estar por fuera. Muy bien, sí, señor. Bueno, Inge, yo tengo una dificultad y es que como me devolví de la 17 voy en camino, pero ya estoy llegando a la 84, como para sentarme en el computador. No sé si iniciamos por la jefe de programa, mientras ya a mí me falta poco por llegar. Sí, dale. Porque la reunión estaba programada a las 10, entonces no me... Igual ya yo mandé el link para conectarnos en la otra reunión y mientras se conectan en la otra reunión yo puedo estar aquí con ustedes. Ah, ok. Sí, señor. Bueno, Doc, entonces queremos mostrarle, Sí, señor. de pronto, voy a poner aquí el libro de oro, de un segundito. Nosotros el día miércoles trabajamos el estándar 21, ¿sí? Sí. Y teníamos dudas del estándar 21 contra el estándar 24. ¿Por qué? Porque el estándar 24 es como muy parecido al estándar 21 en cuanto a los criterios. ¿Ya? Sí, de acuerdo. Esos son muy parecidos. Entonces, la duda que teníamos es cómo abordar uno y cómo abordar el otro. Perdónenme que el internet me está como lento. Entonces, mire cómo abordamos el estándar 21. Dice, la organización, de acuerdo con el tipo de servicios que presta, garantiza que el equipo de salud cuenta con programas de promoción y prevención en los cuales se identifican y evalúan sistemáticamente las necesidades relacionadas con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y se da respuesta teniendo en cuenta la participación de los usuarios. Criterios. Se aseguran directrices y procedimientos para evaluar la necesidad de la prevención de enfermedades y promoción de la salud para todos los usuarios independientemente del diagnóstico, incluida la prevención de infecciones. Se evalúa para cada usuario la necesidad de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, en especial si es la primera vez que el usuario entra en contacto con la organización o con el sistema de salud. La necesidad es revisada de conformidad con los cambios en el estado del paciente o por solicitud del mismo. La identificación de la necesidad de la prevención de enfermedades y la promoción de la salud se realiza atendiendo a las condiciones sociales del usuario y sus antecedentes culturales. El equipo de salud responsable de la atención conoce las necesidades del usuario para la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. Se desarrollan estrategias de atención integral que incluyen los programas de promoción y prevención y acciones resolutivas. Se evalúa el cumplimiento de los programas de promoción y prevención de acuerdo con la normatividad vigente y se mide la adherencia de los usuarios y los resultados en salud. Se evalúa la adherencia de los colaboradores a la guía, se toman acciones frente a las desviaciones de los resultados obtenidos. De acuerdo, sí, señor. Ese es el 21. ¿Y ya comenzaron a redactar algo alrededor de esto? Sí. Entonces, de este estándar, o sea, como yo lo interpreté y he tratado como de orientar a la jefe, es que este es cómo se planifica, cómo se identifican todas las necesidades. Esa es como la primera parte, o sea, no tanto la intervención, sino la definición de la población, tanto grupal como individual. O sea, creo que ese, lo que nos confundía era un criterio que decía se evalúa la adherencia, se evalúan los resultados de cumplimiento de esos programas. Y cuando lo miramos así, enseguida me fui a, digamos, al cierre de ciclo, a los resultados de impacto. Entonces, esa es una primera pregunta. ¿En este estándar se deberían incluir los resultados de impacto
o solo las estrategias de caracterización de la población, de identificación de necesidades? Sí, yo estaba pensando también que son muy parecidos y que uno pudiera desarrollar casi que el ciclo completo en algunos de los estándares y en el otro decir, bueno, veamos el otro. Pero de pronto nos dicen, no, perdieron algo del foco. No, yo estoy de acuerdo con usted, Carlos. Dejemos aquí solamente lo de planeación. Perfecto. Dejemos lo de planeación y lo conceptual. Lo de planeación y en lo otro dejamos como tal el impacto que se genera de toda la ruta. De acuerdo, sí, señor. Okay. De pronto, esta parte en este estándar 21, yo le metería algunas cosas de la 3280, ¿no? Que lo hacemos por ciclos Porfa, los vitales. micrófonos, que no logro escuchar al doctor Bernardo. Sí, entonces yo sugiero es que de pronto metámosle algunos conceptos en esta parte de la 3280. Sobre todo lo de los ciclos. Ahí tenemos otra pregunta. ¿Sí? Y fue un tema que discutimos también el miércoles con la jefe. Yo le decía, jefe, si nosotros nos enfocamos en la 3280, nos amarraría mucho a que el acreditador piense que nosotros tenemos que cumplir pie puntilla la 3280. Que hay unas actividades muy específicas que hay que cumplirle al paciente. ¿Sí? Sí. Entonces, es que esas realmente son obligatorias para el primer nivel, que son a los que, por así decirlo, se les obliga a cumplirlas. ¿Sí? Nosotros seríamos un complemento de ese primer nivel que tiene esa ruta con una intervención especializada de mayor complejidad. Yo decía, si le vendemos eso de la 3280, nos amarraríamos a eso, o sea, cómo diferenciar, porque evidentemente hay algunas actividades que sí hacen parte, pero hay otras que no nos corresponden a nosotros como prestadores. ¿Sí? Ya, sí. Tiene toda la razón. Yo no sé si lo podamos mostrar como actividades complementarias a algunas de las rutas o en algunos de los Eso. ciclos en la 3280. Y lo mostramos, bueno, vendrá de su primer nivel con esta serie de actividades. Lo que nosotros hacemos es articular, aceptar ese paciente que viene a la referencia, lo tomamos, lo complementamos con las otras actividades y después de que acabemos la ruta, lo devolvemos. Entonces lo mostramos como una complementariedad. Sí, de acuerdo. Eso, demostrarlo como una complementariedad. Entonces eso lo tenemos que colocar acá. Sí, de acuerdo. Somos un complemento de la ruta. Esto según la resolución, los programas, los programas de riesgo son un complemento de la ruta de riesgo según la resolución 3280. Con atenciones especializadas para un abordaje del alto riesgo según la patología tratada. Bueno, mire cómo lo abordamos. Estas solamente son las ideas generales, pero tenemos que, la idea de la jefe es que esta semana tenemos que dejar esto listo. Direccionamiento, visión, referentes en programas de intervención, sí. Misión, contamos con programas de intervención en todos sus niveles, ambulatorio, domiciliario y hospitalario. Sí, modelo de prestación que tiene enfoque de programas de intervención de riesgo. Política de prestación de servicios. Y se cuenta con el portafolio. Con base en este direccionamiento se han establecido los programas de intervención al riesgo en salud social desde el año 2004, con diferentes estrategias. Ok, año tras año se ha planteado nuevos programas y se ha fortalecido la oferta. Empezamos con servicios de promoción y prevención intramural y extramural de primer nivel. Se inicia la prestación en el 2006 con programas de intervención del riesgo cardiovascular y gestantes. Muy bien, yo creo que de estas dos hay que mostrar mucho el desarrollo de gestantes, que es donde más énfasis se hace aquí, y de pronto donde deberíamos poder mostrar la complementariedad que hacemos referencia
en esa ruta que plantea la 3280. Como unos elementos ahí muy particulares. Y lo otro, no sé si hay muchos de estos elementos que usted ya los tenía en el documento de oro, ¿cierto? En el otro documento. Entonces yo creo que valdría la pena que las jefes revisaran en detalle lo que se escribió allí. Y si bien no traerlo todo, sí, como decía usted ayer, ¿qué día? Antier, parafrasear algunos de esos elementos ya escritos allí, pero más aterrizaditos al tema. No sé si me están escuchando, ¿sí? Sí, Doc, sí lo estamos escuchando. Deme un segundito, Doc. Disculpe. Ok. Aló, Doc, qué pena con usted. Me estaba hablando la doctora Fanny. Sí, No, habrá. Entonces, voy a dejarlo con la jefe Zulay, Doc, porque ya nos están pidiendo conectarnos acá. Si quiere, Doc, yo le mando esta presentación a su correo y la puede sí, usted abrir en su... y vamos complementando con la información que usted nos está pidiendo. Aquí desarrollamos unas ideas más completas. La idea ya es, obviamente, desde la implementación, desde el resultado, qué sería lo que colocaríamos en este. Y después abordar el número 24, asimismo los demás. Las jefes de urgencia y de cuidado en casa, con relación a este estándar, tienen una duda, ¿sí? Y por lo menos para los programas de intervención al riesgo de cardiovascular, gestante, nefro, está un poco más claro porque su patología es muy específica, ¿sí? Su sí. grupo de riesgo es muy específico. Pero yo les decía a ella que yo me arriesgaría a contemplar a la urgencia en casa y al PAC también como un programa de intervención al riesgo, ¿sí? Y que lo que planteemos aquí como respuesta, si bien no es solo una patología, se puede hacer una caracterización de la población que nosotros atendemos en domicilio. Sí. No sé qué opina usted, Doc. Eh, sí, podemos hacer la caracterización de la población y podemos definir algunos de los riesgos. Y a partir de ahí identificamos si estamos o no desarrollando algunas de las actividades requeridas para poder mitigar los riesgos y asociarlas a promoción y prevención. Hacemos educación en tal tema, en el manejo de los medicamentos, hacemos, de todos modos, les damos algún tipo de capacitación en, no sé, planificación familiar, o le hacemos algún tema en relación con nutrición. O sea, que Entonces, tiene que ser específicamente de PIP. O sea, no sí, las actividades que ellas hacen normalmente de intervención, sino qué actividades de PIP hacen en domicilio. de acuerdo. Sí, Ujú. para darle respuesta en estos estándares particulares, en el 21 y el Oh, 24. ok, ya entendí. Entonces, jefe Susana, jefe Ingrid, o sea, que no aplicaría todas las actividades que ustedes hacen, sino solo las que desarrollamos relacionadas a PIP Ujú. en domicilio. Ok. Bueno, listo, Doc. Le Bueno, mandé el documento y ahora nos vemos. Yo no me voy a desconectar, solo voy a estar ujú. ausente estos 15, media hora y ya regreso con Ok. ustedes, Doc. Listo, yo estoy hasta las 10. Sí, señor. Ok, listo. Muchas Listo, gracias. Doc. Gracias a usted. Listo, Carlos. Bueno, jefes, muy buenos días. ¿Cómo van las cosas? Buenos días, señor Bernardo. Muchas gracias. Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahí tenemos harto trabajito, ¿no? Sí, Ya van a volver a ustedes literatas. Hola, doctora mi Fanny. compañera, mi compañera Ingrid, Ah, sí, pues estoy acá nosotros con usted. Qué pena con la somos del doctora. PAC. Pues sí tenemos bastantes dudas con ese estándar, con el 21, que igual se parece mucho al 23.
que también lo estuve revisando. Sí, Entonces nosotros ella como dijo que, que le diéramos un par de minutos para terminar de hacer algo, pero ya estaba con nosotros. Yo le digo a Carlos que nos... que silencios. Sí, que ¿El doctor qué? micrófono. Carlos, micrófono. El doctor Eliezer, no he hablado con él. Micrófono. Aunque aquí aparece auditor médico. Buenos días, doctora. Y creo que Carlos nos dejó en las dos reuniones. ¿Aló? Todavía no, doc. Como tal, no hemos tenido una presentación. Tenemos un documento que estamos construyendo en conjunto y un placer, doctora. ¿Cómo le ha ido? Carlos. Ingeniero, ¿están las dos reuniones conectadas? Bueno, parece que ya. Qué pena, jefe. Volvamos nuevamente. Bueno, Ahora sí, jefe. Jefe Zulay. Aló. listo. Muy bien, sí, señora. Jefe Ingrid, ¿ya llegó? Sí, ya estoy parqueando. Bueno, jefe, yo le estaba tocando el tema al señor Bernardo del 21 y 23 del abordaje de nosotros como PAD. Entonces, no sé si aprovechamos y le hacemos preguntas. Ah, bueno. Yo le sugiero lo siguiente. El Dígame. estándar 23 es el de planeación de las actividades. ¿Qué? De planeación. El estándar 23 tiene un enfoque más grande. Es el más conceptual. Entonces, ¿Quién tiene el micrófono encendido, por favor, que lo apague un momento? Gracias. A la señora Paola y al esposo. Entonces la otra me dijo esa, pero que no fuera ahí el modo. Zulay, jefe Zulay. Micrófono. Ay, sí, ya lo cerré, qué pena. Ok, gracias. Muy bien, entonces yo les decía que el estándar 23 es el estándar más macro, el estándar conceptual y es el estándar de planeación del enfoque a todos sus programas de intervención del riesgo. En el estándar 23 es donde realmente nosotros hacemos la caracterización y decimos cuál es la población que atiende salud social. En ese estándar, entonces, nosotros deberíamos hablar de esas características sociodemográficas y deberíamos hablar de las características de morbilidad y de por qué se llegaron a esos grupos poblacionales de riesgo. Como eso ya lo trabajaron y lo tienen muy adelantado en el documento, en el primer documento, yo vería de ese documento la parte donde Carlos escribió o el conjunto o el grupo definió esas características de morbilidad. Es decir, que este estándar yo lo traería mucho de ese documento. Yo lo traería mucho de ese documento y no me desgastaría nuevamente creando o diseñando o haciendo la narrativa de este estándar. ¿Qué necesitamos ahí? Decir, la institución hace una identificación y una caracterización de su población. Y la población que tenemos es la siguiente. De mujeres, niños, por cada uno de los grupos etarios,
o por cada uno de los ciclos vitales. Yo me acuerdo cómo lo definió Carlos o cómo lo plantearon en el documento inicial. Adicionalmente, esa población que tenemos, nosotros manejamos las siguientes morbilidades y hacemos la numeración de las morbilidades. Muy bien, esa es como la primera parte. Entonces, de ese resultado saldrá, nosotros manejamos población del régimen subsidiado, manejamos población de barrios marginales, manejamos población que tiene entonces los siguientes riesgos, unos riesgos de nutrición, unos riesgos relacionados con baja escolaridad, unos riesgos relacionados con violencia, unos riesgos relacionados con embarazo precoz. Bueno, entonces, como esos riesgos. A partir de esos riesgos que se identificaron en nuestra población y en nuestro aseguramiento, se definieron los siguientes programas, A, B, C y D programas. El de riesgo cardiovascular, el de maternas, el de consultorio rosado, bueno, los diferentes programas. Y posteriormente yo diría cada uno de esos programas se estructura de la siguiente forma. Tiene unos criterios de ingreso, tiene una serie de actividades que se ejecutan, tiene una serie de actividades de seguimiento, tiene unos indicadores particulares y finalmente medimos los resultados y el impacto en la población. Eso es lo que me gustaría que dijéramos en ese estándar. No sé si lo tenemos claro. Sí, señor, sí, también le hicimos una pregunta al ingeniero de que si nosotros, usted sabe que pues el PAD es también cuidado en casa y programa urgencia en casa. Sí. Nosotros debemos escribir yo como urgencia en casa y la jefe Ingrid como cuidado en casa, o podemos hacer ese estándar las dos juntas. Cuidado en casa y urgencias en casa. Yo lo haría, yo diría que lo hagan las dos junticas. Los dos, el 21 y el 23. Sí, de acuerdo. Y no los diferenciaría mucho. Y sí, de acuerdo, háganlo juntas. A ver hasta dónde a ver hasta dónde podemos diferenciar algunas cositas, pero yo creo que lo conceptual y el cuidado en casa, sí, lo pudiéramos hacer juntos. O sea, unir esos dos temas. Ok, listo. Ingrid, no sé si las preguntas eran las mismas, no sé si tienes otra. Yo creo que es muy importante que ustedes escriban. Yo creo, y creo que ustedes tienen sus programas documentados y conceptualizados en alguna serie de documentos. O sea, tampoco vamos a pedir que ustedes inventen cosas y creen cosas nuevas ahorita. Retomen mucho de lo que ya tienen descrito en algunos de sus documentos, cómo fue que se conceptualizó, cómo es que desarrolla y cómo se plantea el desarrollo de las actividades. Yo prefiero que en esta versión ustedes inclusive me traigan algunos fragmentos o algunas partes de lo que ya tienen documentado dentro de sus programas. Y más bien nosotros peluqueamos, ¿sí? Entonces más bien que nos sobre y no que nos falte, porque es más fácil peluquear y decir, bueno, a partir de lo que está escrito aquí, yo peluqueo y más bien complemento algunas cositas o articulo con otras y no volverles a pedir más información. Entonces, en la medida en que ustedes tengan más cosas, traigan más elementos o más conceptos de los documentos que ya tienen, nos va a quedar mucho más fácil. Entonces, esa es como la invitación. Revisen lo que ya tienen, ¿cierto? Yo imagino que ustedes tienen un documento donde describen cómo es el funcionamiento del tema de urgencias domiciliario, tienen otro documento relacionado con el tema de atención domiciliaria. Entonces, a mí me gustaría que trajeran más bien esos documentos que ya están redactados, trabajados y tienen ya más descripción, los pegamos, los traemos acá y posteriormente uno pudiera entonces más bien peluquear o quitar fragmentos que pudieran sobrar. Ok, listo, señor Bernardo, Sí, para muchas que ustedes gracias. no vuelvan a construir todo un documento de cero, no, ustedes ya tienen muchas cosas construidas, ¿cierto? Lo que sí necesitamos también son los indicadores, poder mostrar indicadores. No me molestaría que ustedes también traigan más indicadores de los que necesitamos o traigan más información de las que necesitamos al respecto de los indicadores, las matrices que manejan, un par de matrices de las que manejan de seguimiento, cómo es que les hacen la evaluación y el seguimiento en esas reuniones con la doctora Fanny y con el ingeniero Carlos.
esos indicadores que ustedes presentan ahí y que se obtienen a partir de unas matrices que yo he visto que ustedes manejan en Excel, pues yo prefiero que me hagan relación y me traigan un par de ejemplos al respecto para saber, ¿cierto? Y decimos, ah, sí, esta información la podemos dejar o no. Y más bien, si es acorde, pues la dejamos, pero si sobra, no importaría, la quitamos. Pero para no volverlas después otra vez a decirles, búsqueme esta otra información. No, yo prefiero que más bien me traigan harta información ahorita, que lo que sobre lo peluqueamos, que volver a solicitarles más información sin saber si existe o no existe. Entonces aprovechen mucho los documentos que ya tienen, ¿cierto? No se trata de crear todo nuevo. Miren los documentos que ya tienen y de eso engordamos entonces cada uno de los programas. Muy bien. Nosotros necesitamos demostrar a lo largo de los estándares de promoción y prevención lo siguiente. ¿Qué hacemos? Tenemos claro cuál es nuestra población, que tenemos las características de esa población, que esa población identificamos y definimos unos riesgos, que esos riesgos, para la intervención de esos riesgos, definimos unos grupos de riesgo, que son sus grupos de gestión del riesgo, que para esos grupos de gestión del riesgo implementamos esos programas, que el programa entonces tiene un concepto, unas metas o unos objetivos, que ese programa tiene unos criterios de ingreso, tiene un conjunto de actividades que se ejecutan y que son complementarias frente a lo que viene haciendo su red primaria, que posteriormente ese conjunto de actividades que ejecutamos tienen algún tipo de medición y unos indicadores tanto de actividades realizadas como unos indicadores de impacto. Y que finalmente nuestros indicadores de impacto muestran que nuestra intervención sirvió. Se me mueren menos las maternas, los niños tienen mejor peso, tengo menos progresión del paciente diabético a enfermedad renal, tengo menos complicaciones en el paciente cardiovascular, tengo menos reingresos. Eso es lo que finalmente necesitamos mostrar en ese ciclo en los diferentes estándares. No sé si me captan la idea. Sí, señor. Sí, si nosotros logramos demostrar eso, esa es la esencia de lo que hacen ustedes, de lo que hace Salud Social. Ese es el tema ganador. ¿Sí? Entonces no se me vayan a perder de pronto con otras cosas, sino eso es lo que necesitamos demostrar en estos documentos. Y que nosotros identificamos lo que necesita el paciente, lo intervenimos, le hacemos sus actividades y finalmente medimos si le sirvió o no le sirvió el tema. Muy bien. Pero entonces lo ideal es escribirlos o traerlo de los documentos donde lo tengamos, pero teniendo presente ese orden o ese concepto. ¿Cómo es que nosotros lo desarrollamos? Desde que lo planeamos, lo hacemos, lo evaluamos y miramos los resultados. Muy bien. Yo me imagino que cada una de ustedes tiene escrito su programa en algún documento. Sí. Sí. Bueno, desde Cuidado en Casa nosotros tenemos un documento que se llama Procedimiento de Cuidado en Casa y está prácticamente todos esos puntos que usted habló sobre la caracterización, sobre los riesgos, sobre los criterios de inclusión al programa. Pero yo tengo una duda, doctor. Sí, En señora. ese estándar pues habla mucho de promoción y prevención. Entonces, cuando nosotros intervenimos el paciente, sí, nosotros identificamos riesgo, pero ¿cómo lo podría enfocar yo desde promoción y prevención a los pacientes de nosotros si nosotros pues, prácticamente pues prestamos un servicio, o sea, prestamos sí un servicio cuando está la enfermedad como tal. Si hacemos promoción y prevención, siempre y cuando pues identificamos otro tipo de riesgos o unas predisposiciones, pero no lo puedo enfocar a eso lo que usted está hablando inicialmente. Eso estoy un poquito como enredadita ahí. Ah, sí, sí, tiene razón, tiene toda la razón. ¿Sí me explico? Sí, sí, señora, y creo que le capto la idea. Sí, entonces nosotros tenemos unas actividades muy enfocadas a la gestión del riesgo específico por el cual acude a nuestro programa.
y que muy seguramente es muy difícil identificar qué actividades específicas Sí, hacemos y de promoción y prevención. ujú. Entonces, ahí la invitación es, miremos qué podemos nosotros demostrar que hacemos de, por un lado, identificación de actividades de promoción y prevención relacionadas con nutrición. Por otro, con prevención y manejo de infecciones, prevención de infecciones. Todo lo que hacemos de lavado de manos, capacitación en esa parte. Y por otro lado, que eso sí sería lo que da una respuesta mejor al tema, es cómo nosotros hacemos la inducción a la demanda para aquellos otros elementos que el paciente necesita de promoción y prevención y que no lo hacemos nosotros. Entonces, lo que no hacemos, ¿cómo nosotros garantizamos que estamos haciendo esa inducción a la demanda? Ok. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros dentro del desarrollo, dentro de las actividades que está, dentro de la atención, y cuando vamos ejecutando actividades, identificamos cosas que requiere el paciente? Ah, sí, la niña, entonces necesitará todo su tema de planificación, el niño necesitará su tema de nutrición, no sé. Le hacemos remisión a odontología cuando vemos que están muy malitos sus dientes, o lo hacemos de rutina, independientemente del Ok, estado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esa inducción a la demanda? pero no tenemos nada que, o sea, un registro no lo tendríamos, no lo tenemos. Sí, porque nosotros sí podemos hacer inducción a la demanda. Por ejemplo, tenemos un paciente que lo estamos curando con un pie diabético, pero que ese pasado, o sea, estamos interviniendo, pero es un paciente que no está en programas de riesgo. Entonces nosotros captamos a ese paciente, estamos haciendo promoción y prevención, que lo identificamos y lo vinculamos al programa de riesgo, que es el paciente diabético, de riesgo cardiovascular, pero no tenemos como que eso documentado como tal. Entonces, o una lista que nos diga nosotros remitimos, hicimos promoción y prevención a tantos pacientes, que deberíamos, porque sí se hace. O lo remitimos para centro ambulatorio, o lo remitimos para si es paciente renal. No sé si de pronto estoy enfocada en lo que, Sí, me en lo gusta. mismo. No, está muy bien, sí, señora, eso es lo que necesitamos. Nos vamos a quedar Pero flojos no en tenemos datos. un registro como tal que nosotros digamos, nosotros intervenimos, hicimos promoción y prevención a estos pacientes. Sí, los estamos curando, estamos haciendo un plan de manejo, pero hicimos esto, no lo tenemos y pues podríamos pues documentarlo o podríamos mirar a ver qué estrategia utilizamos para continuar implementando. Asimismo, urgencia todavía hace mucho más promoción porque ellos hacen la atención, sí, pero cuando hacen la atención ellos están identificando también allí Ujú. y ellos sí hacen referencia. Ah, muy bien. Tienes que Describamos levantar la eso. línea de base con un Excel o un documento que quede en registro para poder medir. Mm, Exacto. sí, vamos a hacer la A nosotros de descripción pronto hasta lo donde. hacemos de una forma muy informal. Sí, ahí nos van a dejar una oportunidad de mejora muy grande que es formalizar toda esa, cómo consolidamos y cómo formalizamos toda esa información para que tenga esa trazabilidad. Pero ya en este momento, pues describamos lo que tenemos, lo que hacemos. Describamos hasta donde lo estamos haciendo. Nos vamos a quedar cortos, sí, nos quedamos cortos. Pero bueno, escribamos lo que hacemos, hasta donde lo tenemos. De hecho, doctor, ese paso de demanda inducida quedó dentro de las referencias en el documento de referencia y contrarreferencia. Una de las primeras referencias es a las actividades de promoción y prevención. Mm, muy bien, citemos el documento y decimos cómo describimos o cómo se planteó hacer esa referencia. Nos van a dejar la oportunidad de mejora y la observación que nos van a decir es, bueno, pero mídanlo, cuantifícanlo y muéstrenme los indicadores. Pero bueno, eso lo tendremos que sacar posteriormente. Pero para por lo menos mostrar que tenemos el enfoque y que desarrollamos actividades así no sean cuantificadas, pero que tenemos enfoque y que estamos desarrollando ya una que otra actividad al respecto, que lo que nos falta será articularlas.
Sí. estaba súper desenfocada en en este estándar, pues no la había enfocado así, entonces ya tomé nota y Ujú. voy a complementarlo más con todas esas indicaciones que usted dio, doctor. Perfecto. Escriban. Tráigame los fragmentos relevantes de sus documentos, lo que ustedes consideren más importante, lo que le está apuntando al tema. Y posteriormente, entonces, más bien, a partir de lo que ustedes me escriban, yo vuelvo y redirecciono o complemento, doy algún tipo de sugerencia. Esto no lo sacamos en una sola revisión. Ustedes tendrán que escribir, yo les voy a dar unas sugerencias, Carlos dará otras sugerencias también, lo volvemos a complementar y por lo menos en 2 o 3 revisiones ahí sí lo sacamos. Entonces no se preocupen, no tiene que quedar perfecto en la primera redacción. No nos va a quedar perfecto. Con ninguna institución se ha hecho así de esa forma. Por lo menos 3 revisiones. Entonces, pero lo importante es que tengamos un insumo a partir del cual nosotros podamos comenzar a revisar. Listo. Perfecto. Muy bien, entonces yo las invito a que escriban y me envíen ese tema. Listo, doc. Muy bien, entonces no sé si aprovechan el tiempo y nos vamos a escribir. Y yo estoy Listo. pendiente de lo que me mande Sandra. Sí, señor. Susana. Bueno, Sí, Yo señora. no sé si estabas en el momento en el que pregunté que si podíamos hacerlo el estándar las dos y el señor Bernardo dice que sí. No sé si escuchaste esa parte. Trabajen en nosotros, eso. nosotros lo estamos comentando. Se entrecorta. Sí, está muy mal. No te escuchamos, Ingrid. Ahora sí. Ahora sí, listo. Nosotros le estábamos diciendo al ingeniero que nos toca, bueno, los mismos estándares, pero nosotros como un solo proceso PAP, podríamos trabajar obviamente con datos específicos, por ejemplo, urgencia con sus datos puntuales de urgencia y cuidado en casa con sus datos puntuales para hacer un solo documento. Sí, eso O, mismo, yo le pregunté, él ahorita seguramente te estabas organizando y él nos estaba comentando que sí lo podíamos hacer junticas. bueno, listo, perfecto. Sí, porque de todos modos la ruta inicial de ingreso a los 2 procesos es común, ¿cierto? La ruta de ingreso no es tan común, porque a mí es un poco diferente. Un poco diferente, sí, señor. O sea que sí estamos articulados de pronto en el manejo en el manejo de la ruta de urgencia, porque en el ordenamiento ya al final, pues yo le cumplo a ellos, yo le presto servicio a la urgencia, o viceversa. Si yo necesito de los pacientes de cuidado en casa, pues nosotros le pasamos paciente a programa de urgencia para dar continuidad y otra vez vuelve el paciente acá a cuidado en casa para nosotros prestar el servicio domiciliario. Como yo los Pero la veo ruta... como muy articulado en algunas partes, yo digo, sí, describamos el tema de las 2. No le veo problema. Igual el estándar va a estar enfocado en los datos puntuales de urgencia y los datos puntuales de cuidado en casa, pero como un solo proceso. Sí, me parece. No le veo problema. No le veo problema. Bueno, listo. Sí, señora. Bueno, listo. Gracias. A usted, jefe. Ya te Muchas llamo, gracias. jefe. Gracias, señor. Todavía no hemos terminado, nos falta, ¿verdad, señor Bernardo? Muy bien. Yo les invito a que escriban. Revisen los documentos. Traigan elementos clave de sus documentos. Traigan resultados de lo que tengamos. Ustedes tienen mucha información en algunas de esas matrices, pero yo quiero ver qué información se extracta de eso, sobre todo la que presentan en los equipos primarios de mejoramiento y la que presentan ante la dirección, ante la doctora Fanny. Entonces yo quiero ver esos indicadores y ver cómo los podemos meter y mostrar algo de trazabilidad y medición a lo largo del tiempo. El cumplimiento de las actividades, el cumplimiento de las frecuencias. Eso es muy importante dentro de todo esto. Entonces, bueno, es a escribir y a partir de eso haremos algunas recomendaciones ya puntuales y vamos ajustando el documento. Traigan imágenes de actividades que desarrollan, traigan imágenes de indicadores. Recuerden que este es el momento de mostrar su trabajo. Ustedes trabajan pero muy duro. Ustedes hacen muchas cosas y muy interesantes. Entonces,
aquí en el documento es donde queremos que ustedes muestren todo eso que hacen para que el evaluador dimensione y dé fe de que definitivamente pues Salud Social y su equipo pues está enfocado a sacar el tema adelante. Entonces este es el momento de mostrar. Lo que ustedes no muestren no se vende. Entonces ese es el tema. Y hagan énfasis en lo que somos muy fuertes para que el evaluador pueda en la visita ir a verificarlo. Muy bien. Creo que Sandra está consolidando todo el tema con el ingeniero Carlos. Entonces, tan pronto yo tenga elementos para revisar, les voy haciendo retroalimentación específica. Muy bien. No sé si hay algún comentario. Muy bien, entonces las invito a que me envíen después el documento y los borradores y con mucho gusto ahí estamos haciendo retroalimentación. Bueno, listo. Sí, Muy bien. señor. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algún comentario adicional y si no, entonces estoy pendiente de los documentos. Bueno, y no sé si la jefe Zulay íbamos a comentar acerca de otro estándar o en qué tiempo le había dicho usted al ingeniero, señor Bernardo. Hasta las 10. Bueno, no sé si tocamos otro estándar. Creo que el 46, el 43, que también me aplica. El 46 dice, la organización cuenta con estrategias estandarizadas de educación en salud a los usuarios, las cuales responden a las necesidades de la población objeto. ¿Es ese? Sí, ese. Entonces ese estándar lo que nos hace, nos sitúa, es nosotros cómo estamos dando la educación a los grupos de riesgo. Entonces uno pudiera decir, la organización tiene un grupo especializado en brindar esa educación a esos grupos de riesgo y consolida toda la información. O la educación se da por parte de cada uno de los equipos o por cada uno de los grupos de riesgo. Eso es importante contar inicialmente. ¿Tenemos un programa integrado o en cada programa se da su educación como tal? Ahora, la educación se contempla, ¿se harán algunas necesidades o identificación de necesidades de educación? Claro. Hay una identificación de necesidades que están definidas desde la misma planeación. Entonces nosotros sabemos, pacientes con riesgo cardiovascular, pues muy seguramente tienen unas necesidades de educación en todo lo que es el manejo de su dieta, en todo lo que es su nutrición. Ay, discúlpame, es que me llamó la jefe Ingrid que se le había apagado el teléfono. ¿Están hablando de cuál? Del 46. Ok. ¿Todos se acuerdan que revisamos el manual de educativo en donde usted me hizo énfasis en las necesidades y esa parte pues yo la amplié? Y se dividieron en actividades educativas de contenido. Estaba relacionada con el despliegue de aquellos temas que por obligación el usuario debía tener conocimiento. Entonces hablábamos de derechos y deberes, del plan de contingencia. Sí. O sea, ya yo tengo un documento que estoy avanzando en eso. Entonces yo creo que ese documento es el corazón de este estándar, jefe. Sí, pero ahora para el despliegue y la implementación nosotros estábamos cortos porque, o sea, hay que reconstruir los cronogramas y los soportes de las asistencias y medir cuántas personas hemos capacitado en cliente interno, aunque esa educación está relacionada con el usuario, ¿cierto? El estándar 46 es con el usuario. Con el usuario, sí señora. ¿Cuántos hemos capacitado? Entonces, ¿en qué temas hemos capacitado o dentro de qué programas? Sí, ahí estaban las diferentes estrategias, que habían estrategias de educación individual, como la escuela de cuidadores, que la tiene el PAD, que yo la había puesto como grupal, pero no. Después ellos me aclararon que ellos se las hacen individual a cada paciente de acuerdo a las necesidades y al tratamiento que tengan. Pero la escuela de padres que lleva Vivir, esa sí es grupal. Entonces,
Ya me toca ahora aterrizar más ese documento y empezar a solicitarles a ellos el cronograma con los soportes de la medición. Claro, pero jefe, Ya Zulay, después avanzar en la apropiación del conocimiento, o sea, de esos que hemos capacitado, o sea, hasta ahora lo que tenemos, lo que podemos levantar en información es cronograma versus asistente, pero estamos cortos en lo que es apropiación del conocimiento, que es también parte importante en educación en salud. entonces yo para ese estándar de jefe Zulay, yo traería lo que usted escribió, toda la parte de conceptualización de lo que escribió de cómo se desarrolla la educación en la institución. Es decir, casi que traería lo que usted escribió, ¿cierto? Con sus diferentes partes, sus diferentes actividades, lo que se hace en cada uno de los grupos. Después diría, sí, tenemos, y eso ocupa un gran espacio. Después diría, tenemos unos cronogramas de capacitación y traería un ejemplo o una imagen de lo que es un cronograma de capacitación. Exacto. Tocaría estandarizar ese formato también, ¿cierto? Sí, Que fuera un señora. formato. Pero yo no sé si ya tenemos algo escrito de cronograma de capacitación, porque es que estamos ya colgaditos de tiempo, ¿no? O sea, si usted se va a poner a estandarizar Se me nuevos apagó el celular. si va a tener nuevos cronogramas, pues va a ser muy difícil. Entonces, lo que tengamos, los cronogramas que tengamos. ¿Me escucha, jefe? Sí, lo estoy escuchando. Ok. Entonces, traería ese documento, traería los cronogramas y traería y cuantificaría el cumplimiento de los cronogramas. Se han cumplido en un X% de las actividades programadas que tantas se han cumplido. Y dejaría hasta ahí porque, o bueno, o si tiene cuantificada cuántas personas se han capacitado, lo traería. No, y la educación individualizada que se está haciendo por lo menos en consulta. También. Sería, o sea, voy a revisar si puedo levantar un registro de eso, porque de pronto el médico no me está dejando en historia, o sea, sí lo escribe, pero de pronto un código de código CUPS donde él registre educación en salud, voy a ver si hay un código CUPS para que lo registre, para yo poder... Pero lo que tengamos en este momento, jefe Zulay. O sea, levanto la información con lo que tengo y con lo que tenga redacto los resultados en cuanto a implementación. Porque ya no hay tiempo de llorar, como dicen por ahí. Ya no hay tiempo me toca que las demás áreas, o sea, todo el PAC que tiene su estrategia me pase su cronograma, o sea, no es, o sea, me redacte. ¿Cuántos ha programado? ¿Cuántos ha ejecutado? ¿Qué porcentaje de cumplimiento de cronograma tiene y qué porcentaje de pacientes capacitados tiene? Pero, de acuerdo a la estrategia de ellos que se documentó, que es la escuela de cuidadores. Pero entonces nosotros como PAD, esa información quedaría a nosotros ingresarla ahí. Porque ¿qué colocaríamos nosotros como PAD? Ah, ya. Yo pensé que la jefe Zulay iba a consolidar lo de todos los programas acá. Claro. Pero como también tenemos asignado ese estándar. Por eso, en el estándar me tienen que pasar de pronto como un resumencito de qué es la estrategia que ustedes hacen. Y lo que han ejecutado. Se han programado tantas actividades, se han ejecutado tantas, hemos capacitado tantos cuidadores en estos y estos temas. Como que esa parte para yo incluirla dentro del resumen que se va a colocar. Claro. Sí. O sea que nosotros no tomamos ese estándar. Se tiene documentada la estrategia cuidadores que se basa en esto y esto, dirigida a esto, solo. O sea, como un resumen donde me expliquen qué es la estrategia. Y después la implementación, que cuántas actividades han ejecutado y cuántas personas han capacitado. Y si ustedes tienen ya resultados de apropiación de conocimiento, pues maravilloso. Yo lo mismo le voy a pedir a Vivir y lo mismo voy a hacer acá con el equipo de PIP de acá de la IPS. ¿Quiere decir eso, jefe Zulay, que usted va a consolidar y redactar todo este estándar? Sí, claro. Ok. Yo lo consolido. Entonces, para que los otros programas le envíen esa información y usted la consolida y redacta y le da la línea a todo este estándar. Porque el manual educativo contemplamos todas esas estrategias y las estrategias educativas del PAD quedaron dentro del manual. Como una estrategia de educación. Yo la tenía como estrategia de educación grupal, pero después ellos, cuando me explicaban, no es grupal, es individual en la casa con cada paciente de acuerdo a las necesidades del paciente. Entonces tengo que registrarla, o sea, cambiarle la connotación a eso. Y de hecho, se hizo una presentación del documento
Y se hizo un despliegue cuando hicimos la jornada de despliegue en la capacitación de PIP. Yo hablé del manual educativo. Cuáles eran los temas de educación general, cuáles eran los temas de educación en salud y cuáles eran las estrategias que tenían. Yo cité educación individual en la consulta, actividades educativas grupales, actividades de educación en sala de espera, escuela de cuidadores, escuela de padres. Ah, muy bien. Entonces, ¿No? como que después de escribir esa y desplegando cuánto de eso se ha realizado. Ok, muy bien. Yo creo que hay insumo importante para desarrollar este estándar de manera muy interesante. Y tome y retome lo que ya usted había redactado en ese otro documento y todas las actividades que desarrollan cada Sí, ¿se uno de acuerda que ustedes. usted nos asesoró ese día ya al grupo? Sí, señora. Sí, entonces hay un insumo importante. Muy bien, ese tema. Otro estándar, ¿tenemos algún otro estándar con dudas? El estándar 30, señor Bernardo. El 30. Ese usted tiene por ahí que me haga el favor y lo lea, jefe Zulay, que es que se me apagó el computador. Pero ya lo leímos acá, permítame, ya lo tengo Se lo aquí. tiene allá, gracias. Ah, sí. La organización planea, despliega y evalúa los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad acorde con los problemas más significativos de salud pública de la población que atiende. Los resultados del seguimiento evidencian el impacto de la población usuaria. Los programas se incluyen cuando apliquen, mas no se restringen a salud sexual y reproductiva. Están todos los de la 412. Entonces, de este estándar, básicamente lo que queremos ver es los resultados de los programas. Aquí vamos a mostrar mucho los resultados de los programas. Bien, gracias a Dios. Ingeniera, el micrófono. Y yo, por ejemplo, de niños, porque bajen un momento con la voz que se escucha bastante. Una pregunta, y por lo menos en urgencias, yo, ¿qué puedo mostrar ahí en ese estándar? Ah, en urgencias. O en cuidado en casa. Rehospitalizaciones. ¿Cuántos pacientes he remitido, por ejemplo? Sí, y cuántos de los, porque hay muchos de los pacientes que ustedes manejan en casa, que es para terminar el tratamiento, ¿cierto? Que salieron de la hospitalización para continuar el tratamiento. ¿Cuántos de esos pacientes se están rehospitalizando, que debe ser muy bajito? ¿O cuántos de esos pacientes vuelven nuevamente a reconsultar por urgencias? Una pregunta, doctor, yo ahí veo que el estándar cita unos programas, salud sexual y reproductiva. Sí, pero eso no los tenemos. Entonces diríamos que en ese orden de ideas, pues todos esos no nos aplican, nada más enfermedades crónicas y degenerativas. De acuerdo. Y vamos a mostrar los resultados de lo que tenemos por cada uno de nuestros programas. Programas de riesgo. Sí, porque el resto no nos aplican, porque No. ahí los citan muy puntualmente. Sí, no nos aplican, de acuerdo. Y eso era lo que decíamos ahorita, que esos programas estarían más desarrollados por su primer nivel y que nosotros somos los complementarios a esos temas. Entonces yo ahí podría citar los resultados de los programas. Sobre todo lo que es el impacto, las hemoglobinas glicosiladas en los Exacto, pacientes. yo puedo decir, bueno, en cuanto a pues decir, salud social, en cuanto a la implementación del programa de enfermedades crónicas degenerativas, ha desarrollado o tiene implementado el programa de riesgo cardiovascular como complemento a la atención de primer nivel y delimitando que los pacientes que se atienden son los pacientes de alto riesgo y riesgo extremo. Entonces ahí empiezo a citar ya los resultados porque me están pidiendo el impacto. Sí, y la otra parte... se tienen tantos pacientes. La parte inicial de descripción de cómo se articula el programa con las actividades de promoción y prevención lo habíamos descrito en el estándar 21. Y aquí vamos a hacer énfasis entonces en los resultados. ¿Cómo se evalúa el impacto de los programas? Exacto, entonces se han descrito indicadores para medir cobertura, adherencia, efectividad, siniestralidad, y los menciono y digo la trazabilidad de cómo están. De acuerdo. Y los más importantes de esos son
Adherencia y efectividad. Ujú. Ujú. Creo que la jefe Ingrid nos iba a preguntar algo. Jefe. Ok. Sí, le iba a preguntar que cómo entonces yo podría enfocar este estándar en el programa de cuidado en casa con las intervenciones pues que nosotros le hacemos en cuanto a rehabilitación o cualquier tipo de prestación de servicio a estos pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas. Yo pienso, aquí perdona Sí, sí. yo pienso que tú debes enfocar desde la cobertura. ¿Cuántos pacientes te demanda el programa para esos servicios que ustedes tienen? ¿Y cuánto ha sido, o sea, en cuánto tiempo los interviene? ¿Qué efectividad tiene esa intervención? Si tienen eso medido. Si no, por lo menos enumerar las actividades que se han realizado. Yo pienso también, jefe, que estos pacientes, ¿cuántos has egresado con tu plan de rehabilitación? Eso Sí. puede ser, diría yo, que... Eso en una parte, pero como ustedes son una parte importante en el programa, por ejemplo, ustedes me apoyan con la atención en casa de aquellos pacientes con una discapacidad o una dificultad o porque tienen una condición de vulnerabilidad como ser adulto mayor. Entonces, como que también se puede registrar ahí el número de pacientes que han ustedes atendido de acuerdo a los servicios y eso nos puede dar una cobertura. Pacientes de adultos, como una caracterización, pacientes adultos mayores intervenidos por consulta prioritaria porque no se puede atender en presencial tanto. Pacientes que, y lo otro que me está diciendo la rehabilitación, o sea, como que esos servicios, porque eso también es un impacto y un valor agregado al programa y ahí es donde nos articulamos, pues, ustedes con el programa. ¿Usted qué opina, doctor Bernardo? Sí, señora, pero también los que tengan los que terminan o se les diseña su concluyen su programa de rehabilitación y son remitidos para que continúen su atención. Pero pacientes que evitamos reingreso hospitalario, pacientes con el cumplimiento de metas o de los objetivos planteados al inicio del tratamiento. Porque habría otras formas de evaluar qué son los de calidad de vida, pero eso todavía no hemos llegado allá. Entonces, por lo menos los que terminan su programa de rehabilitación y miramos la cobertura, el cumplimiento de actividades, su adherencia. Pero ahí está Luis. Ok. Muy bien. ¿Algún otro estándar? El 24, que dice, existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con el tipo de servicio que presta. Sí. Entonces, ese estándar, ese también es de planeación, nosotros deberíamos abordar diciendo, bueno, el plan de tratamiento perdón, miro aquí un momentico el estándar, no tengo la mano. Nosotros deberíamos poder decir que la planeación se hace de todos modos teniendo en cuenta las guías de práctica clínica, ¿cierto? Y que esas guías de práctica clínica, ustedes cómo las han definido y cómo las han desarrollado o cómo las han adoptado. Y que para cada uno de nuestros programas tenemos una guía y o un protocolo. Y que ese protocolo está basado en su gran mayoría a partir de las directrices dadas desde el ministerio, uno de los elementos, más elementos particulares de las guías que ustedes tengan. Hay que decir que esas guías y esos protocolos son definidos y son adoptados mediante un acto administrativo por la institución y que la gente posteriormente reconoce esa guía y que los dueños de cada uno de los programas conocen y manejan su guía. Que esas guías y esos protocolos están disponibles en tal parte, en el sistema de información y que son de acceso. Que cada cuánto se revisan esas guías o protocolos. Ah, sí, esas guías las revisamos cada 2 meses, cada año, cada 6 meses, lo que como ustedes la revisen. Y que adicionalmente se le hace un seguimiento o tienen una metodología de seguimiento de la aplicación de la guía y del protocolo en los siguientes espacios. Entonces, por un lado, con el doctor Urbano hacen la evaluación de adherencia. No vamos a tener
a traer resultados aquí de esa evaluación de adherencia. Simplemente hacemos referencia a que hacemos esa evaluación. Que adicionalmente nosotros le hacemos seguimiento a la frecuencia del uso de laboratorios y de interconsultas por cada uno de los programas, que hay un comité o una sesión especial en el cual se le hace ese seguimiento. Los resultados los vamos a traer en los otros estándares. Y que tenemos nosotros, o que estas guías hacen parte del programa de capacitación, que todas las personas que ingresan a los diferentes programas reconocen estas guías, o que las personas y las jefes encargadas y los médicos encargados de ejecutar esa actividad incluye o reconoce estas guías. También pudiéramos decir que las guías reconocen la interdisciplinaridad requerida para la atención. Entonces, que tenemos el binomio esencial médico-enfermera para la atención, pero que también contamos entonces con todos los demás recursos. Terapia, contamos con rehabilitación, contamos con la parte de nutrición cuando es necesario. Entonces, que tenemos el equipo. Pero este estándar es más de cómo nosotros buscamos y definimos las guías de práctica clínica y los protocolos de manejo para cada uno de los grupos de riesgo. Y que cada uno de los grupos de riesgo tiene sus guías. ¿Y cuáles son estas? Entonces, el del grupo de cardiovascular tiene esta guía. El de materno tiene estas guías de manejo. No sé si me hice entender. Muy bien. El 51. La organización cuenta con un proceso estandarizado para el egreso de los pacientes que garantizan al usuario y su familia la adecuada finalización de atención y su posterior seguimiento. Uh-huh. Sí. Es en ese y el estándar. 52. El 51 específicamente, que es el de egreso. Ahorita me lo tengo acá a la mano. ¿Qué se debe citar ahí? El protocolo donde están los criterios por los cuales egresa un paciente. Sí, pero Por lo menos entonces... en el manual de PIP yo cité algunos. Me Sí. imagino que los compañeros también de los otros servicios deben tener también los criterios de egreso. Sí, pero entonces este egreso tiene dos componentes muy importantes. Uno que es el de hospitalización. ¿Qué pasa cuando un paciente de hospitalización, y este debería estar a cargo, no sé si de la doctora Marta o de la jefe Suray, pero debe hablar de que cuando un paciente finaliza su atención en el paciente hospitalizado, le hacemos un plan de egreso, ¿cierto? Y para ese plan de egreso, entonces nosotros verificamos que el paciente tenga sus autorizaciones, tenga sus medicamentos, tenga la información de qué tiene que hacer, qué trámites administrativos siguen con su EPS, y si va a continuar en un proceso de rehabilitación en casa, como nosotros le damos toda esa información para que él pueda egresar, ¿cierto? Y no tenga complicaciones que le faltó tal medicamento y entonces llegó a la casa y que no se lo dieron. Entonces, ¿cómo nosotros planteamos ese plan de egreso? El plan de egreso. Igualmente, cuando un paciente de atención domiciliaria termina su proceso de atención, nosotros deberíamos decir a este paciente, entonces se le deja dentro de su egreso sus recomendaciones nutricionales, sus recomendaciones de ejercicio, recomendaciones administrativas, verificamos que tenga sus incapacidades, verificamos que tenga las solicitudes de insumos para que le suministren su oxígeno y las recomendaciones para que él pueda continuar su manejo una vez que nosotros ya nos hayamos ido. Bien sea de manera individual o por parte de la familia, pero también con su EPS. Entonces deberíamos tener nuestro plan de egreso. ¿Sí? Este lo veo más... O sea que hay que documentarlo y ese plan hay que entregarle algún, o sea, hay que entregarle al paciente algo en físico o solamente con que quede registrado en la historia. Pues preferiblemente algo en físico. Entonces con la doctora Marta, ella tiene su plan de egreso cuando los pacientes terminan, si no estoy mal, y la doctora Beatriz.
Entonces, en ese estándar yo haría más énfasis en la parte hospitalaria. ¿Qué pasa con hospitalizado y con la atención domiciliaria cuando termina? El plan de egreso cuando termina. Entonces, ¿cómo nosotros verificamos y complementamos y le decimos al paciente todos los elementos que requiere al terminar su atención con nosotros para que él tenga presente qué es lo que tiene que hacer en cada uno de estos aspectos? Plan de egreso. Plan de egreso. Ujú. Porque nosotros lo que hacemos en programas es marcamos al paciente y se le, pues ahora como se está también haciendo una modificación al egreso en el protocolo el mismo protocolo. Entonces ya tenemos una base de datos identificada que va a salir, que ya se desmarcó. Lo que hemos determinado es que un médico haga la llamada formal y le explique al paciente que su condición clínica mejoró, a dónde va a seguir siendo atendido y dónde va a seguir reclamando sus medicamentos. O sea, como que íbamos a hacer eso porque la verdad es que no se tenía contemplado así de esa manera. Y de hecho es una de las mejoras que nos salieron. Fortalecer el registro de la información sobre las recomendaciones al momento del egreso en cada uno de los programas. Es la recomendación que se le, pero entonces no está documentada en la autoevaluación del estándar todas esas recomendaciones que usted nos está dando acerca del pago. ¿Y qué tenemos Ahí se definido en encuentra ese la compañera protocolo? Ingrid o la compañera Susana. ¿Están escuchando? Sí, señora, sí la estoy escuchando. Bueno, sí, entonces para que tomes atenta nota, porque yo tengo ya una mejora en eso. Pero ese Pero entonces protocolo ya lo ustedes deben tenemos o no lo documentar tenemos esa parte. todavía. ¿Ese protocolo ya está escrito? ¿Ese protocolo de egreso? Pues en el programa de urgencia, en el documento habla del egreso, es muy, ¿cómo le explico? Muy sencillo. ¿Por qué? Pues porque nosotros atendemos al paciente y de acuerdo con cómo lo encontremos, le decimos qué indicaciones seguir, el médico le dice si hay que remitirlo, si de pronto es un fallecimiento o si de pronto es un paciente con una sintomatología y el médico le dice lo que debe tomar, lo medica y hasta ahí llega. Si él necesita otra atención, pues la vuelve a pedir. En cuanto al programa COVID, estoy aquí con ustedes. En cuanto al programa COVID, nosotros tenemos un proceso de egreso con el paciente COVID. Después de los días de aislamiento, se le brinda una teleconsulta o un mensaje de egreso, que eso es lo que está establecido o lo que está documentado. Pero como tal, así un egreso que sea como más grande, como el de pronto el que tengan ustedes en los programas, y de pronto la jefe Ingrid, el mío es como mucho más sencillo. Bueno, pero traemos lo que tenemos documentado y las Así es, sí, directrices y los señora. instructivos que damos. O sea, en esa parte cada programa tiene que documentar cómo está haciendo su egreso y la mejora es que el paciente debe egresar con un plan de egreso, un plan de cuidado con recomendación para todos. Así es. Si es un paciente COVID, hay pacientes que quedan con secuelas, entonces pues ya uno le da recomendaciones de qué hacer en cuanto presenten alguna sintomatología o de pronto remitirlo a un especialista. Y en urgencias pues ya solamente es que se le brinde la atención y si si tienen alguna otra solicitud pues les damos los números donde puedan solicitar nuevamente el servicio. Doctor Bernardo, perdónenme que me haya ausentado en este tiempo. ¿Qué estándar están revisando? El 51 de egreso. 51 ya hemos de revisado el 30, el 46. ¿Alguien tomó notas de lo que dijo el doctor en cada uno de los estándares? Sí. ¿Alguien puede consolidarlas y la manda en el grupo de PACAS por estándar? ¿De lo que hablaron? ¿Aló? Yo tomé algunas, Inge, pero si me puede pasar la grabación, yo me encargo con la grabación de dejarlas más detalladas. La idea es que hoy podamos tenerlas consolidadas. Apenas me llegue la grabación, se las mando. Pero sí me gustaría también que la compartiéramos para ya con este espacio que tenemos con el DOC poder despegar o mejorar lo que ya llevamos redactado. Sí, señor. Sí. Yo le comentaba que el éxito de la redacción de esto es poder contar
como nosotros, bueno, en el estándar 23, nosotros planeamos y hacemos la identificación de nuestra población, la caracterización, cómo definimos los grupos de riesgo, cómo cada uno de los grupos de riesgos pues tiene unos criterios de ingreso, unas actividades a ejecutar, unas actividades de seguimiento y unas actividades de medición medición del impacto. Que eso está disperso en los diferentes estándares. Entonces, unos elementos del 23, unos elementos del 21 y unos elementos muy seguramente del 24 y del 40 y algo, que no me acuerdo ese sí específicamente. Muy seguramente eso. Les decía que mucha de la información que se requiere en cada uno de estos estándares, lo más seguro y de acuerdo a lo como hemos visto a lo largo del acompañamiento, ustedes ya lo tienen documentado y tienen una serie de documentos. Entonces yo los invitaba a que revisen esos documentos, traigamos fragmentos de esos documentos para no tener que escribir todo de cero, sino aprovechen los documentos que tienen donde describen cada uno de sus programas, definen las actividades, definen la metodología de seguimiento, que adicionalmente trajeran pues las matrices o los indicadores con los cuales le hacen seguimiento a cada uno de los programas. Doc, usted hace alusión a 3 estándares que son, pues todos van muy engranaditos. Cada uno, el 21 nos habla de la planeación, ¿sí? Cómo identifica las necesidades sistemáticamente. Después el 23 nos habla si tenemos grupos poblacionales específicos y cómo se tienen procesos para evaluación de esta población y establece mecanismos para educación, autocuidado y corresponsabilidad. Y el 24 es el proceso de planeación de la atención, el cuidado y tratamiento del paciente. Sí. Entonces, no sé, como para no sonar retóricos, o si usted nos dice que sí, tenemos que ser retóricos, que en cada uno podamos dar esa misma línea, o sea, cómo no cruzarnos con la información de uno u otro. Ah, ya. No, yo decía, bueno, tengamos toda esa información. No, entonces hay unos más enfocados a la planeación, otros más enfocados a la ejecución y otros que nos piden los resultados. Pero finalmente se completa toda la información en ese ciclo, en ese orden. Okay. Yo había pensado... En uno colocamos la planeación, el otro la ejecución, perdón, la ejecución y el otro la evaluación de los resultados. ¿Cuáles son los resultados que tenemos? De acuerdo. Yo les decía también en ese sentido de que escribieran y que no importaba que fuera mucha información y que después nosotros tuviéramos que recortar y mandar una parte a un estándar, otra parte al otro estándar, pero que pudiéramos tener insumos como para poder ir haciendo ese ajuste, ¿cierto? O sea, hay que escribir, hay que comenzar a redactar y a traer los diferentes fragmentos, como teniendo en mente que ese es el orden que vamos a seguir en la redacción de los diferentes estándares, que muy seguramente después nosotros podamos sectorizar y acabar de ser específicos en cada uno de los estándares. Es decir, que requerimos después un proceso ahí de alineación, de costurita ya final, para poder darle la estructura final y guardar en la línea. Pero que en esta primera versión a mí no me disgustaría que trajeran mucha información de los diferentes documentos que tienen y después nosotros los vamos a ir reubicando en los diferentes estándares y dándole algunas sugerencias ya más específicas. No, y al fin, ¿cómo quedamos con el programa de urgencias y de cuidado en casa? Discúlpeme que... Ah, sí, yo les di la sugerencia de que lo podemos describir en uno solo. Ok. Sí, de como todo programa integral. Como un solo programa. Sí, pues no sé, o sea, la denominación que ustedes tienen lo separa, ¿cierto? ¿O están en uno solo? Es que cada uno tiene un enfoque diferente. Por lo menos en el caso de urgencia en casa, como aquí está la jefe Susana, ella se enfoca digamos que es como un tipo AMI que hace una atención del paciente, principalmente son los pacientes de los programas, pero por cualquier causa, no por una cefalea intensa, por un dolor XYZ, etcétera, y se va a visitar a la casa y de ahí pues se hace la valoración, la atención y se
y la otra es el programa COVID. Entonces, se hace un abordaje integral de ese paciente con, ese sí tiene su protocolo, etc. Y en el caso de la jefe Ingrid, tienes la parte de extensión hospitalaria. Un paciente que egresó de la hospitalización para hacerle una continuación de terapia, de curaciones, administración de medicamentos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como el enfoque sí es diferente. Porque yo veía que tenían muchos puntos en común, ¿cierto? Y que si de atención domiciliaria requerimos el apoyo de urgencias, entonces... Solamente allí, por ejemplo, en cuidado en casa, hay pacientes que egresan de la hospitalización y les piden valoración médica cada tanto tiempo. No, valoración médica cada mes o cada 2 o cada 3 meses. Entonces ahí es en el único caso donde la jefe Ingrid se articula con urgencia en casa y le dice, no, mira, prográmame una ruta tanto tiempo para ver este paciente en la casa y hay un médico específico para hacer esa actividad. Es el único, digamos, punto donde se cruzan. Porque yo había pensado que como tenían esos puntos como comunes, pues poderlo redactar como uno solo. No, yo por eso les decía que, o sea, el programa incluso maneja patologías diferentes. Ah, ya. ¿Sí? Porque entonces sí, me toca patraciarme, como dicen por ahí, y a la jefe Ingrid decirle no, definitivamente. Incluso en el documento final lo dividimos. O sea, la jefe Ingrid habló de su programa de cuidado en casa, cuáles eran sus patologías, sus actividades, y la jefe Susana habló de su parte de urgencia en casa y habló de sus actividades, cómo las aborda. Ok. No sabríamos allí si Sí, en no, ese orden... si son tan diferentes nos toca separar, sí señor. Qué pena, jefe Ingrid. Entonces nos retrocedemos en el tema, sí. Porque es que yo sé que ellas tienen un desarrollo y cada una la ha manejado, o sea, cada una lidera su programa. Y aunque hacen un solo EPM, pues en el EPM hay una parte donde se habla de cuidado en casa y hay una parte donde se habla de urgencia en casa, de las actividades. Yo sé que esa es una muy buena línea de base con la información que se tiene como para estructurar estos estándares que tenemos acá. Ok. Sí, entonces la directriz final sería describirlo separadamente. Sí, señor. De acuerdo. ¿Tienen alguna pregunta para hacerle al doc? Jefe Ingrid. Sí, vamos a revisar los estándares que hacían falta, por lo menos el 52. Que está relacionado con la organización asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y comunidades relevantes en la prevención de enfermedades y la promoción y protección de mejoramiento de la salud. ¿Qué se puede repetir que se escuchó entrecortado? El estándar 52. Ajá. Dice, la organización asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y comunidades relevantes en la prevención de enfermedad y la promoción, protección y mejoramiento de la salud de la población a las que presta sus servicios. Sí, yo diría que aquí lo clave es mostrar cómo ustedes se articulan con la EPS, ¿cierto? Para poder definir cómo ingresan los pacientes pero finalmente cómo salen los pacientes. Este estándar es más de salida. Cómo salen los pacientes y se garantiza su continuidad en el proceso de atención. O sea, ¿qué pasa con los pacientes que tenemos en el programa? Acaba el programa y cómo nosotros nos reunimos con la EPS, decimos cómo coordinamos y cómo le damos esa continuidad en la atención. Yo voy a poner un ejemplo y obviamente esto aplicaría para cada programa, ¿no? En el caso de riesgo cardiovascular, es como definir causas de egreso, los criterios de egreso y, por ejemplo, un paciente que mejoró su estado de salud, mejoró su condición de riesgo y lo mandamos a su primer nivel para continuar su protocolo, ¿sí? Pero eso quedó en el estándar 51, que es donde se define lo de los egresos. Pero aquí es más el énfasis en cómo nosotros nos reunimos con los aseguradores y coordinamos esa parte.
Si tenemos unos Ok. espacios establecidos en los cuales le hacemos ese seguimiento. Por lo menos podría ser lo de la conciliación de bases de datos. Sí, pero ustedes también hacen reuniones permanentes con la EPS. Bueno, en esa conciliación ahora ya nos estamos reuniendo con la S. Ujú. Pero ahí no, ahí yo solamente entrego una base de datos y digo, bueno, te entrego tantos que ya son de No, riesgo. jefe, sí, pero no podremos, no, tenemos que escribirlo de forma bonita, ¿sí? Que no se vea así como que nos entregamos la base de datos y ya no, porque para entregar la base de datos hay un proceso, ¿sí? Se hace una revisión, se verifican que todas sus condiciones estén adecuadas, que su riesgo hace un filtro desde coordinación de enfermería, donde se verifique que cada uno de los criterios apliquen, se hace primero una reunión conjunta con el asegurador, donde se verifican que todas las condiciones de los pacientes, se les avisa, se les manda un mensaje de texto a los pacientes, donde se les informa. Eso es lo que de pronto tenemos que redactar para que no quede así como muy, O sea, como describir el proceso de cómo se hace la entrega de eso y a Sí. quién. Y que O es sea, se hace una... una conciliación de base de datos con la EPS y la S de primer nivel y se detalla cuáles son las condiciones para egresar y se entrega y se hace acta de entrega de ese paciente. Yo te pregunto, jefe, bueno, yo pensaría que sería muy importante que si nosotros entregamos esa base de datos, pues también se pueda suministrar la historia clínica, ¿no? De los pacientes. No sé, porque se entregan de a 600, de a 500, de a 300, de a 200, o sea, son volúmenes. Esa es la gestión del riesgo. Ujú. Pero por lo menos decir que se tienen planeadas esas reuniones, que son periódicas, que son concertadas, que tienen un orden del día, que se mida la articulación, que se esté dando esa continuidad al manejo de los pacientes, que en caso de que no se esté cumpliendo, se generan planes de mejora, se retroalimenta. Sí, es esa la coordinación que se quiere mostrar en este estándar. No simplemente que nosotros Ahora, hay atendemos también el paciente otras y chao. organizaciones, está Huellas con Futuro, que porque dice, la Corporación cuenta con otras organizaciones y comunidades que apoyan la promoción de prevención, y Huellas con Futuro nos apoya. Nos apoya con el despliegue educativo y también con el apoyo a personas vulnerables. Perfecto, ahí también Yo no entra sé si esa con la parte. secretaría también. Y con secretaría, que se hacen actividades y jornadas también con ellos. Así es, aquí también ingresa esa parte. Pero hay que tener en cuenta que con secretaría yo no tengo documentado actividades, nada más hay una que se hizo este año con actividades que se han conjunto con secretaría. Pero Huellas con Futuro sí, porque es un aliado estratégico de Huellas. O la del Parque de las Nieves. La del Parque de las Nieves este año, o sea, estoy tratando de que sean actividades de las que yo tenga soporte. Porque como ya es la autoevaluación, hay que describir con datos. Y en años anteriores, recuerda que esto no es solamente este año, esto es, claro. O sea, hay que mencionar cuáles son las principales actividades que se han llevado a cabo y que hacen parte, digamos, de las alianzas que se han realizado. Sí, Inge, esa parte, sí, la doctora Yanine me la puede dar. En el libro de oro está el capítulo de responsabilidad social y ahí está descrito desde el 2018 al 2021 todas las actividades que ha hecho Janine. Les voy a compartir ese pedazo porque hay mucha información muy importante ahí. Así es. Y el último ahora, en el caso de cuidado en casa y urgencia en casa, jefe, ¿qué tenemos? Pero ellos no son otras organizaciones. Pero ese 52, ese estándar no nos aplica. Nosotros no lo tenemos dentro de lo que nos mandaron. Quedamos hasta el 51 y volamos al 57. No, pero aquí pensando, no sé, doctor Bernardo, si también aplicaría para las jefes. En urgencia en casa y uno cuidado pudiera en casa. pensar si estamos haciendo inducción a la demanda en estos pacientes. Entonces decimos, sí, los pacientes que atendemos en domicilio, identificamos ciertas patologías que requieren continuar su promoción. Doctora, yo me atrevería a decir que sí, jefe, porque mira lo que te están diciendo acá. O sea, no es que tú hagas promoción y prevención, sino que aseguras la coordinación con otras instituciones
en relación a la enfermedad y promoción. ¿Y qué hacemos nosotros? Porque hay dos formas de hacerlo, al interior o al exterior. O sea, tú cuando tienes un paciente de cuidado en casa y es una gestante o un paciente cardiovascular, tú realmente lo remites también para los programas internos de nosotros, ¿sí? A la red interna, o si es un paciente de neurodesarrollo, también lo integras también acá al programa de neurodesarrollo para que también le hagan actividades complementarias. Entonces yo pensaría que sí aplica. Sí aplica. Inge, mire cómo la escribí yo ahí para ver si no estoy desenfocado. Jefe. Ajá. Es como para que a la jefe Ingrid le quede 100% claro. O sea, yo considero que sí, no sé el 2, pero lo que yo entiendo del estándar es cómo tú te articulas. O sea, no es que tú hagas ese PIP, sino cómo tú te articulas con otras organizaciones para abordar esos temas en el paciente. Es si bien tú en cuidado en casa no haces eso, pero ves a un paciente que lo requiere, es cómo tú haces la transferencia o la referencia con esas instituciones. Sí. Y adicionalmente, si tiene algo más grande establecido con la EPS, mándeme estos pacientes de tal manera, estos que identificó con estas patologías o que requieren que yo los ingrese a un programa de promoción y prevención, ¿cómo me los debe enviar? Esa reunión que ustedes hacen con las EPS. Jefe Ingrid. Pues nosotros con las EPS, bueno, con la EPS actualmente lo que estamos haciendo es pues socializándoles constantemente a ellos cuáles son nuestros criterios de inclusión para la aceptación de estos pacientes en domicilio. ¿Ya? Pero ya que ha ingresado y lo tienes ya en la atención y que tú sabes que ese paciente lo requiere, ¿cómo hacemos ahí? Lo que pasa es que, bueno, eso sí se lo estaba diciendo al inicio el doctor Bernardo, que nosotros sí hacemos de una u otra forma promoción y prevención. Voy a ponerte un ejemplo. Paciente que requiere vacunación, un niño. Tienes un niño en cuidado en casa y ¿cómo haces vacunación de esos pacientes? Exacto, lo hacemos de una forma informal. ¿Por qué? Porque nuestros profesionales, que son las enfermeras, el auxiliar de enfermería, nos hacen una referencia. Nos hacen, jefe, mira, tengo este paciente, o sea, de una forma informal, tengo un paciente menor que no tiene el esquema de vacunación, entonces vengo yo y averiguo dónde es que están vacunando, cómo se hace el trámite, pero no nos queda un registro como tal de que nosotros te estamos haciendo inducción en la demanda. ¿Sí me explico? Pero ese no aplica en ese estándar, ese aplica en el otro, donde dijimos que íbamos a revisar la demanda inducida. Exacto. O cómo hago yo si de una forma informal estoy captando, estoy identificando algún tipo de riesgo, lo estoy mandando a un paciente de programa, pero no nos queda, o sea, no nos queda esa trazabilidad, porque las que tenemos allá y ellas no hacen referencia. Recuerde que yo no hago en su totalidad visita médica, ya son pacientes propios de programa, que es una población mucho más pequeña de lo que nosotros hacemos intervención en el programa. O sea, lo estamos haciendo, pero de una forma informal y no nos queda registro. ¿Sí me explico? Ok, sí, y este estándar lo que nos pide es cómo ustedes coordinan con las otras instituciones para que finalmente estos pacientes lleguen. Exacto. Yo pienso que, o sea, no sé, aquí habría que establecerse con la EPS. Si tú has tenido casos de ese tipo, creo que sí valdría la pena que eso quede documentado con la EPS. O sea, un paciente de este tipo que está recibiendo X y Z, cómo se articula ahí la ruta para poder abordar todas estas necesidades del paciente. Si hoy la estás haciendo informal, valdría la pena que lo puedan protocolizar con la EPS. Ok. Y en el caso de urgencia en casa más, porque son médicos, ¿no? ¿Cómo estamos engranando a esos pacientes a esos programas de promoción y prevención? Jefe Susana. Bueno, cuando nosotros identificamos un paciente que necesita estar dentro de un programa de riesgo, ahora mismo lo que estamos haciendo es, en dado casos, con el médico SAR, que es el médico que por teleconsulta le hace la valoración al paciente, él se los está enviando a la jefe Fulay
de una manera pues informal, por correo o por vía telefónica, para que este paciente esté ingresado. Entonces, como tal, eso sí no, si les soy sincera, no sabría cómo consolidarlo o cómo, pues porque sí lo estamos haciendo. Si encontramos un paciente que no está dentro del programa, pues se lo mandamos a la jefe Zulay. Hay que formalizar el registro de referencia para que sea el mismo para todos. O sea, las referencias del programa que sea el mismo para todos. Yo lo consolido, estoy al cargo de la referencia, entonces lo que manden para PayPay yo se lo mando a Cosalud. Así es. Para que haga seguimiento, porque yo no me puedo cargar con el seguimiento a todo lo que se refiere a PayPay. Me puedo comprometer con la captación al programa de alto riesgo. Lo que puedo hacer es el envío a la líder de PayPay del hospital, de la S. Pero en este estándar yo creo que el énfasis está es cómo nosotros nos articulamos con Cosalud, cómo hacemos las reuniones, cómo tenemos un contacto allá, cómo agilizamos los procedimientos de referencia a estos pacientes que identificamos para la demanda, para hacer demanda inducida. Ese es el core del cuento de este estándar, porque ya la identificación específica del paciente para la demanda inducida está en otro estándar, pero aquí es cómo nos coordinamos nosotros con Cosalud, que es nuestro principal. Exacto, ese estándar es puntual conmigo. Sí, bueno, ahora bien, tendremos también contacto con otra coordinación, Huellas, ¿cierto? Que es con nuestro programa Huellas, entonces ahí también cómo lo articulamos. Pero ese es el enfoque grande. Este no es paciente a paciente, sino cómo nosotros nos presentamos con otras instituciones, discutimos los temas, planteamos los criterios de remisión de estos pacientes y cómo nosotros garantizamos que finalmente la EPS está relacionada pues con las actividades que nosotros ejecutamos. Yo ese sí lo tengo pues claro. Miren lo que yo registré ahí para ver si está de pronto aterrizado. Yo encontré dentro de las fortalezas de escribir. Se encuentra establecido en el manual de PayPay al final de la ruta de la derivación a los programas complementarios de acuerdo al curso de vida, acompañamiento por parte de Huellas con Futuro y fortalecimiento del despliegue del manual. Se encuentra establecido en el manual de PayPay al final de la ruta. No, ya se lo leo. Acompañamiento por parte de Huellas con Futuro para necesidades de los pacientes de abandono social. Esa es otra de las estrategias que tenemos de coordinación con otras organizaciones. Y fortalecimiento del despliegue del manual a todo el personal de la institución con una cobertura del 90%. Solo coloqué en las fortalezas. Porque en el manual sí describe cómo se egresa el paciente, a quienes se les envía y eso. Pero no describe usted las reuniones con Cosalud. Entonces las tengo que describir, todas las reuniones que se han hecho, pronto recopilar con la gente María, que era la que iba el año pasado, a concertar las bases y a concertar cuentas de alto costo, que ahí se miden resultados de impacto también. Ok. Muy bien. Hay que escribir y cuando tengamos escrito hacemos más retroalimentación sobre los estándares con carnecita. Me falta el estándar 67, que ese sí no tengo nada. Dice, los registros que son usados en los procesos de atención a los pacientes deben estar estandarizados, tanto en contenido clínico como administrativos. Los registros deben garantizar su completitud independientemente de que se reciba y se atienda al paciente y deben facilitar la coordinación y continuidad de los cuidados del mismo. Me lo asignaron a mí. Muy bien, entonces los registros clínicos tanto como administrativos, entonces lo que quiere evitar este estándar o lo que quiere este estándar es que toda la información, todos los registros que utilicemos en las diferentes sedes o en los diferentes programas estén estandarizados y evitar que cada sede o cada programa tenga formularios hechos de manera manual que no tienen ningún sistema de control documental y que adicionalmente nadie los supervisa. Entonces se encuentra unos formaticos, hojitas sueltas, que nadie les hace seguimiento. Y uno dice, pero ¿cuándo se creó esto? No, entonces este registro es para tal cosa y lo creamos nosotros la semana pasada, o hace 3 meses, o hace 1 año, pero nadie me lo controla. Entonces, ¿quién hace seguimiento y quién hace verificación de que todos los registros estén debidamente alineados y que estén dentro del sistema mental? Y si se están usando, pues que estén... Y si se están usando, entonces que estén debidamente diligenciados.
Porque entonces uno encuentra el registro, habían definido 12 columnas y solamente utilizan 1 o 2 columnas, porque el resto de información no se necesita. Y entonces ahí en ese caso se deben describir de pronto por proceso cuántos registros se tienen y se están implementando. ¿A cuánto se les ha hecho mejor? Pero más que el registro específico es cómo nosotros tenemos una planeación o un seguimiento de estos registros. Que tenemos por eso ese sería un estándar directamente del área de calidad, ¿verdad? Porque es transversal casi que a todos los procesos. Sí, es transversal a todos los procesos, sí señora. Entonces, ingeniero Carlos, para que me apoye con ese, porque ese me lo cargaron a PIP, a promoción y prevención. Entonces, ese es un estándar más de calidad, porque ese sí es definitivamente de registro. Hola. Sí, señora. Sí, mire, bueno, en el paciente trazador esa era una de las dificultades que de pronto identificaron, que había muchos protocolos, guías que son transversales, pero dentro de Daruma la dificultad es que todo está anclado por programa. Entonces era muy difícil la búsqueda. A calidad le solicitamos un listado maestro de documentación y ahí jefe Zulay me enviaron a mí toda la cantidad de documentos, formatos, guías, protocolos, manuales, todo lo que está allí. Podemos revisar y podemos identificar por proceso, porque está por proceso, y tenemos que mirar cuáles son transversales para nosotros para que no estén anclados a un solo programa, porque de pronto nunca los vamos a encontrar. Y mirar a ver qué es lo que nos hace falta. Sí, pero esa competencia es de calidad, porque el estándar es muy claro y está hablando de la estandarización de los registros y el contenido y que se lleven. O sea, así es. Cada quien lo hace en su proceso, pero calidad es la que va a hacer una revisión, muestra qué formatos llevan. Porque aquí las charlas las firman en esta hoja que no está estandarizada. Exacto. Y bueno, y esa es una de las debilidades que se dieron, que también hay algunos formatos que aquí están de una manera o actualizaron. Por ejemplo, en hospitalización actualizaron el consentimiento y el disentimiento, pero resulta que yo no tengo esa actualización de ese consentimiento y yo continúo llevando el viejo. Ya, entonces esas debilidades sí las hay. Entonces lo que busca el estándar es que nosotros tengamos un Pero esa es una competencia de todos, pero directamente en la supervisión de calidad. Sí, sí, total. De hecho, sí debe ser así, porque si ellos no nos socializan a nosotros que hay un documento que es transversal, que hay una actualización, nosotros no lo vamos a saber y vamos a cometer ese error. Claro. Y después, ¿cómo sacan los obsoletos? O sea, para que no existan formatos ya desactualizados. Así es. Aló, Doc. No me ha quedado claro, perdóname que me estaban dando una llamada, no me ha quedado claro bien. Aunque este punto creo que es muy enfocado a que los registros estén estandarizados, ¿no? Sí, señor, y que tengamos un control de registros y que nosotros no vayamos a tener obsoletos o formatos no autorizados en las diferentes sedes o en los diferentes procesos. Escucho a las jefes un poco enfocándonos en las cosas débiles. Recuerden que el punto importante es ver el enfoque desde la fortaleza, que nos faltan muchas cosas, muchísimas, como en todos lados, pero para que estén tranquilas y para que vayamos todos en la misma línea, vean las fortalezas que se tienen un sistema de gestión integrado, que los procesos están estandarizados, que se tienen registros, listados maestros de registros por cada proceso, que estos registros se actualizan de manera continua en la medida en que se van mejorando las intervenciones. Eso es lo que debemos nosotros enfocarnos. ¿Sí? Que hay algunos que están obsoletos, que hay algunos que son de hace 3 años, que hay algunos... No, nosotros nos referíamos a la competencia de quién. No, me refiero, jefe, que las escucho como enfocándose un poco en lo malo y la idea es considerar lo bueno, o sea, las cosas que tenemos. Lo que nos hace falta sería la oportunidad de mejora, pero en la fortaleza es donde tenemos que enfocarnos para poder... Pero lo que decíamos nosotras era que ese era un estándar que le aplicaba más a calidad que a nosotros en sí, porque ese era un estándar muy transversal. Exacto, o sea, estamos buscando la mejora, no estamos haciendo ninguna observación negativa, al contrario, estamos viendo que hay una herramienta que ya calidad me envió a mí
y que podíamos aplicarla nosotros para todo y que tenemos alguna dificultad ahí en los documentos que son transversales porque están anclados en Daruma a un proceso y fue una debilidad que yo tuve cuando fui a buscar algo que me solicitaron. ¿Hay unos qué? Hay unos procesos, hay unos protocolos o unos procedimientos que son transversales y que al momento de buscarlos en Daruma están anclados a un proceso. Cuando nosotros vamos en la búsqueda, entonces no sabemos en qué momento buscar cuando son transversales. Entonces, también estamos diciendo que cuando hagan actualizaciones, nos las tienen que comentar a nosotros porque yo tuve una debilidad que o sea, estoy llevando un documento que es el consentimiento informado, el obsoleto y hay una nueva autorización y yo no la sabía. ¿Ya? Y tú le preguntaste a Sandra. Sí, Sandra después me dijo que sí, que se la había actualizado acá en hospitalización, se la habían pasado al jurídico y esa era la nueva actualización. Perfecto. Ok. Muy bien, yo los voy a tener que dejar, pero entonces mi invitación es, estamos redactando fortalezas del documento para poder soportar la nota y mostrar todo lo bueno que ha avanzado la organización y todos los elementos claves que tenemos para darle cumplimiento al estándar. Necesitamos que escriban, que comiencen ya a darle carnecita y darle forma a lo que nos pide cada uno de los estándares para que posteriormente podamos ya sobre ese tema hacer un trabajo un poquito más específico e ir ajustando. Les decía también que necesitamos por lo menos unas 2 o 3 revisiones, pero necesitamos entonces una primera versión, pero que tenga elementos suficientes como para poderlos trabajar. Yo hago una pregunta antes que se retire el doc. Jefes, si estos 5 o 6 estándares que revisaron, ya con esta orientación y el ajuste que van a hacer ahora, vamos a dejar una fecha. ¿Cuándo pudieran entregar esta información? A mí prácticamente me toca hacer todo de nuevo porque no he estado enfocada muy bien. Y me quedé muy corta en lo que ya había hecho. Entonces, ya siempre mando las observaciones y el enfoque que nos dio el doctor Bernardo, pues... fecha nos dan para utilicen los documentos existentes, también utilicen y aprovechen lo que ustedes ya tienen documentado, para no quedar todo de cero, ¿no? Esa es otra recomendación. Yo les mandé el libro de oro donde prácticamente hay mucha información que pueden aprovechar para hacer la redacción de estos estándares que ustedes mismas desarrollaron. Ustedes también aprovechar todos esos recursos que ya han desarrollado. La pregunta sería ¿cuándo pudiéramos tener esta versión? Jefe Ingrid, ¿cuándo puedes tener esta versión? Usted cuándo para yo voy a hablar con la doctora Marta que me saque también de la operación para yo poder darle cumplimiento a todas esas tareas. Porque ese es mi problema. Mi problema es que yo no avanzo es por eso. Entonces yo me programo y le digo, doctora, mire, tengo esta programación y voy a cuadrarlo así. Jefe, pues yo también entraría ahí como para que las dos adelantemos y creo que avanzamos un poquito más, diría yo acá. Sí. Díganos usted, Inge, díganos usted. Les digo máximo la otra semana. Por lo menos para mostrar esta primera versión ya con correcciones al doctor Bernardo y tener una siguiente semana donde podamos pulirlo. ¿Sí? O sea, comencemos a redactar, no tiene que quedar 100% perfecto, porque la idea es que el doctor nos dé una nueva recomendación o se lo mandamos para que él nos vea y nuevamente corregimos sobre esa base y ya dejamos esos estándares. Entonces, yo le sugeriría una semana para trabajarlo. ¿Están de acuerdo? Próximo viernes. Muy bien, yo les pido un permisito, estoy pendiente. Listo, doctor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Doctor. Feliz día. Qué pena, yo les pido. Jefes, el próximo viernes, ¿están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Jefe Ingrid. Sí, señor. Jefes Zulay, jefe María de los Ángeles.
Jefe Zulay. María de los Sí, Ángeles. lo que pasa es que llegó el doctor Edinson, el ingeniero Edinson, a hacerme una solicitud aquí, está en la oficina conmigo. Disculpe, Inge, que me Dale, dispersé. No, si el viernes vamos a tener, el viernes de la El próxima viernes semana. 8 tengo EPM. Por eso, pero la idea no es tanto el EPM, sino tener el documento ya con los estándares que nos dijeron. O sea, el viernes de la otra semana, o esta. Ah. Para podérselo mandar al doctor Bernardo y que nos haga nuevas Sí, recomendaciones. bueno, yo me ajusto a ese plazo, sí, señor. Listo. Entonces quedamos así, muchachos. Gracias Bueno, por su tiempo y yo les mando el audio para que de pronto puedan escuchar cualquier cosa. sí, tomar recordar la cositas. nota más detallada, sí, porque uno capta las ideas. Pero yo tenía abierto el que ya nosotros habíamos hecho y iba pues revisando cosas que no había registrado ahí. Bueno, Inge, gracias. Quedamos así entonces. Feliz día para todos. Bueno, sí, señor. Señor, buenas, hasta luego. Bueno, hasta luego.